Hola, de nuevo. Estamos en el podcast de, como ves, del número de octubre y les presento con mucho gusto a Sergio R. Ruiz Funes, que tiene otro nombre que no diremos. Algún día lo revelaremos. Algún día. Hoy no, no es este el día. Y Maya Fernández Miret Shushan, esos son todos sus nombres. ¿Qué tienen? ¿Son todos mis nombres? Estamos aquí para hablar del número de octubre, de cómo ves. Acá está la portada, la verán con muchos colores típicos de monstruos y cosas así. Y yo, antes de hablar del contenido del número, hay una cosa que es muy peculiar, porque desde hace ya 2 o 3 años hemos establecido, como ves, la tradición de que octubre es el mes para hablar de monstruos. En los otros 20 no sé cuántos años, de repente sí decíamos, tenemos algún artículo que se relaciona con la muerte o los vampiros. No, pongámoslo en octubre o noviembre, pero no era una cosa así. Y de repente, ahora sí ya, ¿no? Desde hace como 3 años. Pues es que les cayó una editora que es una fan perdida del terror. Entonces decidimos que octubre, que es mi mes favorito y el mes favorito de varios integrantes de esta insigne institución, decidimos que octubre es el mes de los monstruos. Y este octubre es el mes con más monstruos de todos, porque los 3 artículos del número tienen que ver con monstruos de un modo u otro. Pero además el primero, que es el que está en la portada, ¿no? Que se llama Monstruos en Peligro. ¿Ese era el título del artículo? No, el artículo se llama ¿Alguien quiere pensar en los monstruos? El artículo se llama ¿Alguien quiere pensar en los monstruos? Y este nos lo escribió Agustín Ávila Casanueva. Pero a mí me pareció súper original porque, digo, normalmente esta es una revista donde hablamos de cosas de ciencia y lo que hace Agustín es que está hablando del cambio climático, pero cómo afectaría a los monstruos clásicos de estas temporadas si existieran. Sí, es bueno, es una forma de hacer divulgación muy singular y muy divertida y si quieres un poco indirecta. Porque lo que hace Agustín es hablar de 3 monstruos. Uno son los vampiros, por supuesto. Otros son los Baku, que son monstruos del folclore japonés. Y Ana, que es una sirena de la mitología de Brasil, de la Amazonia. Esa es nueva. Sí, es que es muy lindo que haya además encontrado como monstruos de diferentes latitudes, ¿no? Y lo que hace es hablar sobre cómo los afecta el cambio climático y otras cosas como los microplásticos, pero a través de cómo afectan a los humanos que somos sus presas. Sí, Entonces, ¿no? Entonces, bueno, y desde luego los vampiros son los vampiros a la Drácula, no crean que un murciélago que poliniza, etc. no, el No, vampiro a la... ese no No, poliniza porque es, ¿cómo se llama? hematófago. Hematófago. Bueno, Sí, pero no, son los vampiros a la Drácula. Entonces, claro, la idea es si tú vives o no vives, porque claro, Drácula está no vivo. es no vivo, sí. Si pasas tu no vida Si pasas tu no vida chupando comiendo, sangre y ajá, necesitas chupar sangre humana para no vivir, entonces es tan difícil no vivir como lo es vivir para las especies normales. Entonces los problemas del vampiro son, por ejemplo, que los humanos ya tenemos la sangre intoxicada posiblemente de metales pesados, microplásticos. microplásticos, y los microplásticos cuando eres vampiro el problema es que te tapan los canales de los colmillos, ¿no? Claro. Entonces, por eso pregunta Agustín si alguien quiere por favor pensar en los monstruos además de todo lo demás, ¿no? Y luego, ¿qué le pasaba al Bakú? Al Baku le pasa que se alimenta de las pesadillas de las personas. Pero el cambio climático tiene, entre otros efectos, que deshidrata el cerebro y nos desregula de muchas maneras, también neurotransmisores, nos hace más difícil dormir y también caer en sueño REM, ¿no? En el sueño en el que dormimos. Entonces los Baku se están muriendo de hambre porque no tenemos suficientes pesadillas. Y lo malo de eso es que si el Baku no se alimenta de pesadillas, se come tu alma. Entonces, ¿Qué prefieres? ¿Tener pesadillas o que o se no coma tener tu al... alma? Sí. Entonces lo que recomienda Agustín es ver pelis de terror. Yo les diría que hasta leer el periódico es una buena manera de asegurar unas cuantas pesadillas Para en la que los noche. Baku Para puedan que los Baku... no vivir. Bueno, esos no sé si estén no muertos. Pero, Esos son unos seres como fantasmales, medio quiméricos, como hechos de partes de otros animales, que no sé si tienen una existencia como
concreta física como los vampiros, o son como más Bueno, ¿y la sirena? sobrenaturales. Bueno, y la sirena vive en el Amazonas, en donde se juntan el Río Negro y el Amazonas, que es una zona que está experimentando una sequía absolutamente histórica, ¿no? Los niveles del Amazonas en general están bajísimos. Entonces, si no hay un buen nivel de agua para que el río sea transitable, entre otras cosas, no puede ahogar marineros, que es una de sus... La pobrecita. Pobrecita, no puedo ver. Entonces es una auténtica crisis incluso para las sirenas. Una cosa muy bonita que dice Agustín es que, puesto que nosotros hemos inventado a los monstruos, somos responsables de su existencia. Y entonces dice que este es el primer reporte sobre especies fantásticas en peligro, que se publica para que nos hagamos responsables de cómo afecta el cambio climático también a los seres de nuestra imaginación. Y lo que es más bonito de todo es que es un artículo que tiene ciencia. Es decir, Claro, no es solo una cosa divertida y frívola, sino que al asumir que los humanos no somos los depredadores tope, que no lo somos, por cierto, porque nos comen los tigres y los cocodrilos y pues otras nos cosas, comerían si nos dejaran. Sí. no, pues nos comen bastante. Ah, ¿No? De repente, estaba escuchando la semana pasada un reporte de una mujer que luchó con una pitón durante 12 horas y logró liberarse, pero una pitón muy ambiciosa, que quería comerse una mujer adulta. Pero bueno, digamos que no somos depredadores tope, pero lo que es muy divertido es qué le pasa a nuestros depredadores tope cuando nosotros que somos las presas empezamos a sentir el estrés de los diferentes efectos del cambio climático y de otras cosas como el consumo de microplásticos que tú sabes que cada vez se reporta con más frecuencia que se encuentran en el líquido amniótico, en los testículos, en el cerebro, en los pulmones, o sea, donde te fijes, hay microplásticos en humanos y en toda la cadena trófica que nos siguen, ¿no? Entonces, es una auténtica crisis para nosotros y para nuestros depredadores. Y fíjate que en esta forma novedosa, ¿no? Justamente de hacer la divulgación con una fantasía, se me ocurre un antecesor que es Bernard de Fontenelle, que en el siglo XVII Claro. escribió un libro que se llama Conversaciones sobre la pluralidad de los mundos, en donde en una conversación entre dos personajes que están tratando de dilucidar cómo serán los habitantes de los otros planetas, ahora que sabemos que son mundos, ahora siglo XVII, que sabemos que son mundos como la Tierra, en el fondo, o sea, el libro la historia es una fantasía, pero está hablando de ciencia, ¿no? De refilón se mete un montón de ciencia. Sí, bueno, creo que es una cosa que hacemos poco. Es una cosa que hemos hecho poco en Es un lujo que o nos nunca, hemos, o nunca. y hay que pensarlo. Pues a mí me gusta que se te queda la ciencia. O sea, es uno de los muchos recursos que usamos en la divulgación para que sea memorable, para que sea divertida, para que sea pícara, pero te quedas con las ideas científicas grabadas en la memoria y qué es la divulgación, sino esa propuesta, ¿no? Por supuesto. Y hablando de Fontenelle, tenemos otro texto bastante insólito como ves, que viene no de un científico, sino de una Experta en letras. experta en letras anglosajonas, me parece, y que trabaja ahora en algún instituto que tiene que ver con lingüística y poesía, y que nos propuso una cosa súper divertida, que es un texto sobre la historia literaria de los científicos locos, es decir, los antecesores del profesor Doofenshmirtz, del doctor Octopus, o el doctor Pulpo, como quieras llamarlo, del Lex Luthor y de todos los demás científicos locos de nuestros cómics y nuestras películas predilectas, que resulta que tienen una historia de 300 años o más, ¿no? Eso siempre es sorprendente, ¿no? Cuando cosas que nos parecen, digamos, esencialmente modernas o actuales, resulta que tienen pedigrí. Siempre puedes encontrar un recurso. Y con los científicos locos pasa exactamente lo mismo. Los científicos locos que están en todas las películas de superhéroes y de cosas así, resulta que te los puedes encontrar en la literatura me parece que ella nos dice que desde el doctor Fausto de Marlowe, que es de tiempos de Shakespeare, o sea, del siglo XVI y XVII, ¿no? Sí.
Vamos a ver, la autora se llama Ana Clara Castro Santana y nos propone, bueno, nos presenta la historia de 4 científicos locos. El Fausto de Marlowe, aunque hay otros Faustos, el doctor Baliardo, que es el personaje del Emperador de la Luna, que es una obra de teatro, creo que por eso es menos conocida que otros personajes literarios, porque realmente era una cosa que se ponía en escena. ¿De qué época estamos hablando con el doctor Baliardo? Ahora te digo. ¿Siglo XIX? No, yo creo que siglo XVIII, Sergio. Ah, Bien. no, siglo XVII, desde 17. 1687. Y es la historia de un científico que asume que hay un imperio en la luna y quiere congraciarse con el emperador de la luna ofreciéndole la mano de sus 2 hijas que se niegan resueltamente a ser entregadas a un hipotético emperador de la luna que por supuesto no existe, y entonces con ayuda de sus sirvientes y de sus pretendientes le ponen un montón de trampas muy divertidas a su padre loco para Sí, engañarlo y hacerle creer. para que crea que sí está Hacen una cámara una oscura. cámara oscura en donde proyectan personajes de la luna para, digamos, alargar la fantasía del padre. Entonces pues es realmente una obra picaresca. Me recordó ese episodio de La Pantera Rosa en el que está en el observatorio Sí. el astrónomo y la Pantera Rosa le pone enfrente de la lente del telescopio, le pone unas marionetas y entonces el astrónomo cree que está viendo selenitas. Selenitas. Exactamente lo mismo. Que es la famosa araña que se sube al telescopio y entonces crees que estás viendo un monstruo lunar, ¿no? Entonces, bueno, eso tiene claramente un pedigrí bastante antiguo, de larga respetable, data. ¿no? Y luego nos habla de 2 personajes que son tampoco muy conocidos porque están en el segundo volumen de Los viajes de Gulliver, que son los científicos del Lagado, que es una civilización llena de... Hay como niveles sociales muy, muy claros, ¿no? Están los campesinos que sostienen a la civilización y una estirpe de científicos que hacen investigaciones absolutamente insólitas e inútiles y que son un poco como parásitos porque lo que hacen no sirve para nada. Por ejemplo, uno trata de extraer energía del sol de un pepino para poder calentar el lugar en verano. Entonces, son muy divertidos también, como todo lo que hacía Swift, son una crítica, por supuesto, a los científicos de la época, y creo que vale la pena terminar el segundo volumen, digamos, cuando ya llega a la isla flotante de La Puta, conoce a los científicos del Lagado y se encuentra con los Winums, ¿no? Con esta raza de caballos sabios. Y ese es el único que me sé bien, fíjate, el de los Winums. Sí, los Winums. Tú les dices así, yo les digo los Winums. Bueno, pero es rarísimo, más chispeante que yo. Yo alguna vez escuché que les decían los Winums. Bueno, okay. Que es una onomatopeya del sonido que hacen los caballos. Y es una raza de caballos listos. Todo esto en los viajes de Gulliver del siglo XVIII. Es 17, ¿no? Espera. No, es siglo XVIII. Somos expertos en historia de general. Este siglo XVIII, 1762. Y el último, por supuesto, es Frankenstein, que es el siglo XIX, que es, por supuesto, este doctor que toma pedazos de cadáveres y los cose y les da una chapeada para que recobren la vida, digamos, y entonces crea la criatura de Frankenstein y luego, como padre ausente, la abandona y la deja a su suerte, ¿no? Entonces la criatura se amarga y pasa todo lo que pasa en la novela. Y la autora además nos recuerda, por supuesto, que ahora siempre que habla uno de Frankenstein tiene que aclarar, Frankenstein es el creador del monstruo, no el monstruo. Y la historia es más interesante de lo que parece porque el monstruo finalmente es un ser consciente e inteligente que se da cuenta de que es tremendamente distinto de todo lo demás. Y además su padre lo abandonó. Su padre lo abandonó, sí, eso realmente es como
Esto creo que no suele interpretarse así, pero es como una novela sobre daddy issues. Bueno, hoy digamos que Hoy podríamos lo fácilmente diríamos verlo así. así. Pero bueno, por supuesto, el hilo que recorre todo el artículo es la idea de que el ansia por saberlo todo, o por meterse en áreas de la ciencia O que sea, de controlarlo puro, todo, ¿no? de La idea controlar de la controlar naturaleza. la naturaleza, ¿no? De dominarla y Así es. someterla y todas esas metáforas. Ajá, cueste lo que cueste. Es un poco el hubris, ¿no? ¿Cómo se dice hubris en español? Se Es dice la arrogancia, la yo diría, sí. arrogancia de los científicos, de algunos científicos, ¿no? Entonces tiene un tono un poco así como de advertencia eh, anticientificista, así como de, a ver, científicos tengan cuidado, no se puede hacer lo que sea en pos del saber y el control de la naturaleza, del conocimiento. Y me parece que es muy divertido y es una advertencia que creo que tiene bastante que discutirse el día de hoy, esta arrogancia Sí, por de cierto, querer el saberlo todo. Fausto de Marlowe también, bueno, el Fausto, la historia del Fausto en general, que la han tomado un montón de autores a lo largo de los siglos, también es eso, ¿no? El quiero saber más, quiero conocer más, y entonces le vende el alma al diablo Para, para ganar conocimiento y poder y placeres sensuales. claro. Sí, bueno, hay científicos que quieren puro conocimiento y hay científicos que quieren usarlo para adquirir poder. Y la advertencia es contra todos esos. Y me parece muy divertido y un poco pícaro de nuevo que sea una literata la que nos haga esta advertencia, que realmente es un tema de discusión que se discute además activamente, por ejemplo, en el campo de la bioética, sobre qué está haciendo la ciencia, debería hacerlo y a qué está dispuesta a renunciar y a qué compromisos adquirir y qué consecuencias pagar en pos de el control de la naturaleza, ya sea para nomás saberla, saber cosas o tener poder, becas, posiciones académicas y cosas por el estilo. Así que me parece que abre una gran discusión. Y nuestro tercer monstruo bueno, no, nuestro tercer tema halloweenesco del número, ese sí como que es más tradicionalmente divulgación científica, porque es sobre una especie, ¿no? De caracoles. Es sobre varios caracoles. Es un género, es una especie o qué Son es. varios géneros. Es una familia, no estoy segura de en qué nivel taxonómico se encuentran, pero son un grupo de caracoles que abarca 200 especies de caracoles carnívoros. Y si hay como 12.000 especies de caracoles, solo hay 200 especies que son carnívoras. Carnívoras quiere decir que o sea, Que que si te lo son, pones encima te te muerde. come. Podría comerte porque tienen una estructura como todos los caracoles que se llama rádula, que es como una lengüita hecha de queratina con la que raspan su alimento, ya sea vegetal o en el caso de los caracoles carnívoros, la mayor parte de depredadores con la que apuñalan a sus víctimas para comérselas. Pero que las víctimas, ¿qué se comen esos caracoles? Comen cosas más o menos de su tamaño, es decir, comen otros caracoles, comen insectos. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Lo que es muy divertido del artículo es que, para empezar, empieza hablando de los cayús, de las películas B, que tienen caracoles como protagonistas, caracoles monstruosos, que son muy divertidos. Eso te iba a decir si no había también caracoles monstruosos en las películas. Pues resulta que hay, al menos 2 o 3, y hay una película de Godzilla, bastante vieja, en la que aparece un caracol gigantesco. Pero a ver, los caracoles no son conocidos por ser los más ágiles. O sea, que si te aparece el caracol gigante, pues nada más puedes alejarte del caminando tranquilamente, ¿no? Okay. Bueno, si es un cayú, si es un monstruo, pues es rápido y temible. Sí, y si puede luchar contra Godzilla, quiere decir que tiene lo suyo, ¿no? Entonces, supongo. Bueno, resulta que los caracoles carnívoros de verdad pueden ser muy rápidos y muy ágiles, al menos en términos caracolescos, ¿no? Y entonces persiguen y devoran a sus presas de una manera bastante temible. Y tienen un montón de adaptaciones para perseguirlas, comerlas y digerirlas, que se parecen mucho a las adaptaciones de otros carnívoros, incluyendo a los humanos. Entonces es muy interesante que haya como
esta radiación evolutiva de los caracoles que comen, pues son básicamente herbívoros, y hay una rama que haya explotado los nichos carnívoros y haya encontrado adaptaciones que se parecen pues bastante a las de los Eso animales. siempre es bonito, ¿no? Cuando ves instancias de especies muy separadas del árbol filogenético y que sin embargo la evolución ha encontrado en ellas la misma solución a los mismos problemas. Es la famosa convergencia evolutiva o evolución convergente. Nunca sé cuál es el término correcto, pero claro, la evolución a lo largo de millones de años y millones de iteraciones va encontrando las mismas estrategias para resolver problemas parecidos. Por eso los animales que viven bajo tierra todos se parecen mucho. Los mamíferos no tienen pelaje, tienen ojos muy pequeños, si es que tienen, garras muy potentes, garras frontales muy potentes, etcétera, ¿no? Entonces, es otro caso de evolución convergente. Este es otro caso de Las alas evolución de los convergente. murciélagos, mira, ese se nos fue. ¿No hablamos de murciélagos esta vez? No, pero digo para hablar de evolución convergente, ¿no? Como tienen alas las aves y alas los murciélagos, que son linajes totalmente. Claro, aunque son alas que funcionan de maneras notablemente diferentes. ¿Te acuerdas que cuando hablamos, por aquí tenemos la portada de octubre del año pasado, que hablamos sobre murciélagos vampiro? Ahí está. Por acá está, allá está. Creo que hablábamos un poco sobre cómo baten las alas los murciélagos, que es una cosa súper particular que les permite maniobrar de maneras muy ágiles y muy rápidas. Y no tiene nada que ver con cómo vuela una libélula, por ejemplo, que también es un depredador muy feroz y muy ágil. Sí, tienes toda la razón, porque se distingue, por el vuelo distingues a los murciélagos, ¿no? Cuando estás así en Cuernavaca o en un lugar de calor, Ajá. Y hay cositas volando, enseguida sabes cuáles son murciélagos por los cambios de dirección que hacen. Sí, vuelan de manera muy distinta también a la de las aves, ¿no? Que son los otros casos de sí. animales voladores. Y entonces, bueno, han desarrollado como sus propias estrategias aerodinámicas y mecánicas para poder perseguir insectos a toda velocidad en la noche. ¿Cómo llegamos a esto? Estábamos con caracoles Estábamos con contigo. caracoles, sí, no sé muy bien cómo Evolución llegamos. convergente. Evolución convergente. Y bueno, ¿qué más hay en este número? Les podemos contar rápidamente, y para eso tenemos que volver al índice. Justamente el artículo de Martín Bonfil en Ojo de Mosca habla sobre los estereotipos de los científicos, que son señores de bata blanca, pelo desordenado a la Einstein, aunque Einstein nunca usó una bata blanca y no tenía ninguna razón para hacerlo porque un científico, un físico teórico. Y es muy chistoso que hable justamente de estereotipos científicos cuando nosotros, digamos, cuando tenemos el artículo de científicos locos. Bueno, para balancear, para que digan, bueno, sí, hay científicos locos en las series y en las caricaturas, pero los de verdad no son ese estereotipo. Tenemos una entrevista a nuestro director, a Manuel Suárez Lastra, que es geógrafo, que hice yo, me divertí mucho entrevistándolo, y habla mucho sobre divulgación, sobre geografía, sobre cómo es entender el mundo mediante la estadística, y dice que le gustan mucho las hamburguesas y los huevos sontes. Así que revela cosas inéditas en este número de, ¿cómo ves? En el cómic de este número hablamos sobre el origen de la vida. No sabemos cómo surgió la vida. Es todo un tema. Y además lo sabemos, pues no terriblemente bien, ¿no? Entonces es un ¿cómo sabemos lo que sabemos? ¿Cómo sabemos lo que sabemos? Exactamente. Pero está muy divertido. Lo divertido del cómic que hace J.C. Álvarez es que nunca trata de agotar el tema, sino como de abrir una puertita, ¿no? Claro. Sí, porque finalmente muchas veces es, como en este caso tiene que serlo, es cómo sabemos lo que sabemos, no es que sepamos todo, ni mucho menos. O por qué en ciencia decimos tal cosa. Eso es muy bonito, porque sí, dejar abierto se parece más a la ciencia de verdad
donde rara vez hay cosas cerradas, no determinadas. Que al libro de texto, en donde dicen, Eso está la muy ciencia es esto. bonito. Muy bien. Luego, pensemos que es nuestra sección de filosofía de la ciencia. Hablan sobre un tema que me apasiona, que es cómo las categorías que le asignamos a las cosas en la naturaleza, que claramente no tienen una categoría natural, no están clasificadas de ningún modo hasta que nosotros Ajá. las situamos en lugares particulares, cambia la forma en la que entendemos esas cosas. Entonces, por ejemplo, dan el ejemplo de Plutón, que fue un planeta, luego fue un planeta enano, luego no fue nada, luego volvió a ser un planetículo, luego, etcétera. Y cómo esos diversos bautizos que ha sufrido el planeta han hecho que entendamos de manera distinta qué es, ¿no? Lo situemos en categorías mentales diferentes y también nos lleven a estudiarlo a él y a otros planetas, planetículos, planetoides o otros cuerpos del sistema cuerpos solar. del sistema solar de manera distinta. Entonces, hacer categorías y situar las cosas en categorías es una de las grandes operaciones de la ciencia, pero siempre es un proceso artificial. Entonces, nos ayuda y a veces nos obstaculiza. Es exactamente como lo de las metáforas, ¿no? Si entendemos, yo qué sé, la evolución como una lucha entre especies, no es lo mismo que si la entendemos. De hecho, creo que Darwin, ¿quién me está diciendo el otro día? Que Darwin se arrepintió de haber usado lo de la metáfora de la lucha por la existencia, ¿no? Claro. Porque finalmente es una metáfora. Y selección natural es una metáfora. Es una metáfora, Entonces, bueno, claro. Es cómo usamos como andamiajes que ya entendemos como una selección para entender cosas que están ahí en la naturaleza. Y supongo que lo de las categorías que decías es igual. Bueno, resulta Funciona que igual. pensamos en metáforas desde antes de nacer. Es una cosa súper interesante. O sea, las metáforas, hay quien argumenta que son como Pinker, como Steven Pinker, que son la base de todo pensamiento. Entonces, por eso nos vienen tan naturalmente y nos resuelven algunos problemas y nos provocan otros. Entonces, siempre que hablamos de metáforas, y esto es algo que dice Richard Dawkins de manera muy clara en algunos de sus libros, es, esta metáfora nos sirve hasta aquí. De aquí en adelante esta metáfora ya no sirve, no se vayan con la finta de que estoy hablando realmente de cómo funciona la naturaleza. Entonces, le pones límites a las metáforas y avanzas. Entonces, creo que ese es un excelente... Pues sí, y ahora, por otro lado, muchas veces en la ciencia no nos queda más remedio que metaforizar y que categorizarnos a partir de las cosas, como por ejemplo en la taxonomía, ¿no? Es de lo más natural empezar a ver similitudes entre especies a niveles desde de fuera, ¿no? Morfológicos así evidentes hasta detalles minuciosos y empezar a encontrar familias y hacer arbolitos, ¿no? Siempre hacemos eso y se pregunta uno qué tanto responde a como de veras es lo que está allá afuera, ¿no? Si acaso hay manera de saberlo. Bueno, yo creo que hay casos muy divertidos en los que los científicos se dan cuenta de que esas categorías estancas, tan ordenadas y tan bonitas, nos sirven. Por ejemplo, en el caso de los cánidos es clarísimo. Lobos, perros, chacales, coyotes, son todos especies distintas hasta que dejan de serlo porque se cruzan. Entonces, los híbridos, que son, ¿no? Los lobos grises y los lobos rojos son distintas especies, pero se cruzan con frecuencia cada vez que se encuentran. Entonces, como escribí hace poco en un artículo que saldrá en un libro muy bonito de una categoría, digamos ¿cómo se llama? Un género literario que se llama literatura, que fusiona la literatura con la escritura sobre naturaleza, que podríamos llamar divulgación de manera así como bastante orgánica, escribía que hay científicos que ya directamente llaman el caso de los lobos en Canadá y el norte de Estados Unidos sopa de cánido. Hay tal entremezcla y revuelto, y revolución ahí que son, pues, a veces nos sirve hablar de especies distintas y a veces no. Entonces hay como 27 definiciones distintas de especie y a cada disciplina científica le sirve una.
a los genetistas les sirve una, a los entomólogos les sirve otra, a los ecólogos que estudian ciertas especies les sirve una más. Y todo esto porque estábamos hablando de nuestra cultura. Es que, ya ves, la filosofía produce muchas inquietudes interesantes. ¿Y qué tenemos? Y tenemos una columna divina que se llama Tecnograma, que habla sobre un poco como los límites de la ciencia ficción y la tecnología. Y la de este número se llama El blues de los revinientes y habla sobre el transhumanismo, que es esta filosofía, y muchos ricachones tratan de dejar de lado la filosofía y hacerlo realidad, que es poder vivir muchos años o poder ser revivido cuando la tecnología alcance el nivel suficiente como para descongelar tu cabeza o tu cuerpo que estaba en criogenia y regresarte a la vida y curar lo que sea que te haya matado en primer lugar. Y entonces se pregunta Gerardo Cifuentes, que es el autor de esta columna, cómo se sentiría uno de renacer o revivir en un mundo que ya no conoces y para el que ya no tiene lugar para ti, en 200 años o en 300 años, en donde ya no entiendes la tecnología, posiblemente no entiendes el idioma, quién sabe si tienes dinero, Ya no conoces a nadie. ya no conoces a nadie, no tienes trabajo. Bueno, hay una película de Woody Allen. Hay un montón, hay una Sí. serie francesa muy buena de la que hicieron un remake en Estados Unidos, que es justo eso. Les Revenants. Les Sí, Revenants. sí, esos eran unos donde, Ajá, en un pueblo donde de sí, repente los que se habían muerto regresan, regresan, pero como si nada. como si nada. Y entonces sí, vuelve tu madre, ¿no? Pero a la que lloraste durante años, pero pues ya no tienes lugar para ella. Su cuarto ahora es el estudio, y los nietos ya no están, y entonces un poco cómo vuelves a acoger en una sociedad a los que se fueron, por los que lloraste, pero que ya no tienen de nuevo cabida, ¿no? Entonces es Pues una el idea transhumanismo fantástica. tiene muchas cosas que resolver. Sí, Por ejemplo, la de que tu cuenta de banco dure varios siglos para que esté ahí cuando te vuelvas. sí, esa es uno de los grandes tropos de la ciencia ficción, ¿no? Así de, me congelan, voy a una nave, en una nave dormida a un planeta que está a 4 años luz, a el 10% de la velocidad de la luz, y luego vuelvo a la Tierra y la empresa que me envió todavía va a existir y me va a pagar mi salario. Y dices, ching, pues si pasan 200 años. O los 10,000 trillones de dólares que ahora tengo en mi cuenta resulta que te alcanzan para una coca. Sí, porque la inflación se desató. Y además ya no sabes hacer nada, porque digamos que eras un excelente programador, ¿no? O sabías mucho de negocios. Pues en 200 años, todos esos conocimientos ya no sirven para nada, entonces ya no tienes manera de volver a insertarte como en la vida económica de ese futuro. Entonces, bueno, todo eso es la columna de Gerardo Cifuentes de este número. Nos hemos dado cuenta del número bastante exhaustivamente. Exhaustivamente y también, y de más, y de nuestras propias ideas. ¿Qué más contamos? Pues yo creo que, nada, léanlo. Octubre es el mejor mes del año. Estamos grabando esto el primer día de otoño, el segundo día de otoño de 2024, que es la mejor temporada, en mi opinión. Así que no dejen de buscarlo. Reconocerán la portada porque está el monstruo del pantano allí. Las ilustraciones del artículo de Agustín son de Santiago Solís Montes de Oca, que es un ilustrador extraordinario y con mucho sentido del humor, así que no se las pierdan. Y recuerden que pueden suscribirse a la revista impresa o digital desde nuestra página web, que es www.comoves.unam.mx. Y pueden escuchar este podcast en YouTube, en Spotify. Creo que en todas nuestras redes somos @revista como ves. Y también pueden buscar nuestras redes. Publicamos un montón de material divertido todos los días. Y pueden escribirnos para protestar, proponernos manuscritos, decirnos que estamos haciendo muy bien las cosas de vez en cuando, no nos cae mal. Y cualquier otra cosa que quieran contarnos a como ves @dgdc.unam.mx.